Muy bien, muy buenas tardes, estimado colega. Soy el profesor Germán M. Bonifacio, participante en la maestría en producción de conocimientos, investigación del modelo educativo sociocultural productivo. Bueno, estoy cursando en este momento el módulo 5 en la Universidad Pedagógica. En ese sentido, bueno, quisiera pedirte a favor que me cooperes en este proceso de investigación que estoy realizando y le voy a hacer unas preguntas, una entrevista. Quisiera que me pueda responder para poder hacer mi trabajo. Algunas preguntas tal vez, profesor. Muy bien, muy buenas tardes, profesor Germán. Es bien realizar algunas entrevistas en cuanto a su trabajo de investigación que está realizando. No siempre estamos para colaborar y para ayudar con algunas preguntas de referencia a las entrevistas que va a realizar mi persona. Muy bien, muchas gracias, profesor Osvaldo. Bueno, la primera entrevista o la primera pregunta sería, ¿qué hacer para fomentar los valores en la sociedad boliviana? Muy bien, por ejemplo, en la sociedad boliviana los valores en los tiempos no se está practicando, ¿no? Empezando de la casa y terminando quizás en la escuela. Por ejemplo, en la casa más antes los valores eran sumamente muy importantes, eran uno de los principios que sobresalía, ¿no? En la familia, pero hoy en la actualidad se ha perdido los valores. Ahora, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿no? Entonces, nosotros como maestros, primero debemos nosotros ser responsables o tener los valores para inculcar y para concienciar a la sociedad, empezando de la familia, del hogar y terminando en lo que es a nivel nacional y en la sociedad boliviana, ¿no? Esos tienen que transcurrirse dentro de la escuela también, ¿no? Como profesores debemos inculcar o hacer practicar lo que son los valores sobre la responsabilidad, ¿no? Entonces es muy importante donde como maestros debemos concienciar, ¿no? Debemos ver algunas alternativas o estrategias de cómo podemos mejorar. En caso de una comunidad, entonces debemos orientar, ¿no? Si es que hay escasez de los valores, entonces debemos orientarnos bajo algunos principios que se puede dar. Bien, muchas gracias. Seguramente me va a servir de mucho esta entrevista. Bueno, y las problemáticas que yo he identificado en mi unidad educativa, donde voy a hacer el trabajo de investigación, es sobre el respeto y responsabilidad, que yo veo con mucha preocupación como maestro, donde trabajamos en la unidad educativa de Patallacta del distrito de Yamparés. Bueno, bien, seguramente ese aporte me va a servir de mucho. Otra pregunta más, tal vez, profesor Osvaldo. ¿Qué es para usted el respeto? Ujú. Muy bien, gracias, ¿no? A veces nosotros el respeto decimos que es el saludo, ¿no? Claro, partimos de eso, ¿no? Que es el respeto. Por ejemplo, partiendo, siempre debemos partir desde el hogar, desde la familia, porque el respeto es una forma de una manifestación, ¿no? ¿De qué? De hacernos conocer nuestra humildad, nuestro saludo, por más que sea otra persona, entonces ahí está el respeto. Respeto es demostrar la humildad, ¿no? Mayormente nos ha inculcado en la familia el respeto es el saludo, ¿no? Entonces nosotros hemos, por ejemplo, como maestros y según algunas academias de diccionarios españoles, entonces el respeto es un principio, es una acción, entonces nosotros debemos tener ese principio de respeto, ese principio de acción, de demostrar nuestra humildad ante cualquier tipo de persona, ¿no? No siempre y cuando caracterizándonos en nosotros mismos, ¿no? No, a veces quizás fallamos nosotros, por ejemplo, saludar. El saludar no es suficiente, ¿no? Entonces, respeto debe mostrarse en todo aspecto, ¿no? Entonces, esa es una forma de que yo quizás puedo argumentar sobre el respeto. Es
forma, es una acción, es una demostración de humildad, ¿no? Entonces son acciones que una persona demuestra, ¿no? Desde su principio. Muchas gracias. Esta pregunta más, profesor, ¿por qué es tan importante el respeto para usted? Bien, es importante, por ejemplo, el respeto, que es uno de los valores, es uno de los principios de valores, ¿no? Comunitarios. Entonces, debemos demostrar respeto. Si no fuera importante, entonces quizás perderíamos la conciencia, ¿no? Quizás no seríamos unas personas comprensibles. Entonces debe primar el respeto en cada sentido, en trabajos, en diferentes actividades o en diferentes acciones que una persona puede demostrar. Entonces el respeto es importante porque a una persona lo valora según su actitud y según su humildad, ¿no? Por eso es importante el respeto, ¿no? A veces el respeto siempre debe tener una persona. ¿Para qué? Para caracterizarnos, ¿no? La forma en que nosotros somos. Muchas gracias. Esta pregunta más, como maestro, ¿cómo lo ve el valor del respeto en la unidad educativa en las y los estudiantes? Mira, viendo algunas circunstancias que hemos recurrido con los estudiantes, no solamente con los estudiantes, ¿no? También podemos decir con la comunidad, pero el respeto en los estudiantes, en la unidad educativa, eh, viendo la realidad, no, es escaso, porque hay estudiantes que tienen respeto y la responsabilidad, pero no lo manifiestan o no lo hacen conocer, más al contrario, quizás, por ejemplo, el profesor siempre vemos a los estudiantes que demuestran respeto. O sea, lo principal nos fijamos en el saludo del estudiante, el saludo. Entonces hoy en día los estudiantes no hacen esa conciencia de saludar por más que quizás no es su profesor. Por ejemplo, los estudiantes de secundaria no saludan a los profesores de primaria. Entonces, quizás por lo que no pasan clases con ellos, pero debemos, por ejemplo, como maestros, debemos orientar y concienciar a los estudiantes que el respeto es uno de los elementos muy importantes, fundamentales dentro de lo que es los valores y principios de cada persona. Entonces yo puedo valorar que el respeto de los estudiantes está en escasez, ¿no? En escasez. No podemos tampoco, por ejemplo, desaprobar, ¿no? Pero se ve eso, ¿no? Se ve que quizás hay ausencia de respeto por parte de los estudiantes hacia profesores o hacia personas mayores. Muy bien, muchas gracias. Bien, seguramente me va a servir de mucho para realizar mi trabajo en investigación. Bueno, otra de las preguntas también quisiera plantear a su persona, estimado colega. ¿Por qué es importante la responsabilidad en las y los estudiantes dentro de la unidad educativa? La responsabilidad viene juntamente con el respeto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, también es uno de los valores, uno de los principios, la responsabilidad. Es muy importante en los estudiantes, desde la familia nos han enseñado a nuestros padres a ser responsables, ser responsabilidades. Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, para los estudiantes la responsabilidad es sumamente importante, en el cual ahí está, por ejemplo, la asistencia al colegio, ¿no? La asistencia puntual es una responsabilidad. Y cuando, por ejemplo, el cumplimiento con sus acciones, actividades que el profesor lo designa, entonces el estudiante debe demostrar la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad consiste en que el estudiante debe cumplir, no debe cumplir algunas consignas o algunas actividades que el profesor les asigna o el padre de la familia o la mamá en la casa le puede asignar. Ese es uno de los principios que el estudiante debe valorar y debe poner en práctica sobre la responsabilidad, ¿no? Sería mucho hablar quizás de este valor, es amplio, pero en síntesis yo puedo
responsabilidad abarca puntualidad, asistencia, cumplimiento en todas las actividades que uno le puede asignar o que uno puede tener. Muy bien, bueno, muchas gracias, estimado profesor. Esta pregunta más, según usted, ¿qué se necesita para actuar con responsabilidad en las unidades educativas? A ver, por ejemplo, en las unidades educativas, como decía hace un momento, hay ausencia de valores, ¿no? Entonces, como la responsabilidad es uno de los principios, uno de los valores muy importantes dentro de su formación de cada persona, de cada profesor o de cada estudiante. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Sería tal vez en una concepción más gradual, es tener, por ejemplo, una orientación, ¿no?, sobre estos valores de la responsabilidad. Y la orientación debe ser enmarcado hacia los estudiantes, ¿no? Tal vez sería una estrategia de, de organizar, ¿no?, un taller sobre qué, para abordar esos temas de los valores sobre la responsabilidad. Porque quizás los estudiantes no lo conocen en profundo, cuáles son por ejemplo, las características más eficientes de la persona que es responsable. Entonces, sobre ese caso, la responsabilidad siempre debe primar. Es uno de los valores que nos lleva al éxito también, ¿no? Entonces debemos buscar algunas alternativas de mejorar, de impartir o de hacer conocer y orientar mayormente a los estudiantes sobre este aspecto, ¿no? Quizás no hay una respuesta clara, ¿no? Quizás necesita una investigación más amplia en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, estimado profesor Osvaldo. Estoy seguro esta pequeña entrevista me va a servir de mucho para realizar mi trabajo de investigación en este maestría de investigación y producción de conocimientos en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Tal vez para poder terminar, claramente en la ley máxima de los bolivianos, que es la Constitución Política del Estado, en su artículo 8, numeral 1, nos habla sobre los principios éticos morales del Estado. ¿Usted qué opina de esos principios, lo que es el Amaqueya, Amayuya, Amasúa? ¿Crees que como maestros debemos inculcar esto en las unidades educativas? Bien, según algunos, por ejemplo, estos valores, la trilogía, lo que es Amakuya, Amaqueya, Amayuya, Amasúa, entonces eso está claro, evidentemente está dentro de la Constitución Política del Estado, pero quizás es muy importante esto, ¿no? Son elementos que a la persona nos lleva, por ejemplo, a una formación integral, ¿no? Ser amaduya, entonces no debemos ser mentirosos, ¿no? Ser amasúa, no ladrones, y amaduya o amajela, no ser flojos. Entonces, esos son la trilogía que se ha aplicado aquellos tiempos nuestros antepasados, ellos practicaban, por eso eran personas de éxitos que han logrado su bienestar social. Pero hoy en la actualidad, nosotros en Bolivia, por ejemplo, en la educación, no se logra lo que es el bienestar social. Solamente son palabras que pueden quedar, pero debemos, por ejemplo, nosotros como maestros debemos primero nosotros practicar esos valores, después orientar a los estudiantes, ¿no? Entonces, a una perspectiva más amplia sobre esto, es un largo trabajo, ¿no? Porque de noche a la mañana no puede lograr, es un objetivo de largo plazo, ¿no?, para lograr. Por eso debemos orientarnos y alinearnos en esa dimensión de qué son esos valores muy importantes, profe. Muchas gracias, profesor Osvaldo. Bueno, con seguridad, como maestros, siempre tenemos que basarnos en nuestra ley máxima de los bolivianos y en marco de eso tenemos que trabajar como maestros en las unidades educativas, ¿no? Y es importante recuperar
los valores ancestrales, tradiciones y costumbres ancestrales, ¿no? ¿Para qué? Para tal vez para vivir bien y bueno, practicar siempre los valores como estipulan en el artículo 8, numeral 2, lo que son la unidad, la igualdad, la inclusión, la dignidad, la libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto y responsabilidad. Esos valores creo que son importantes para nosotros y debemos inculcar no solamente con los estudiantes, también con los padres de familia y bueno, desde los gestores educativos, desde las autoridades administrativas, estos valores debemos inculcar porque la educación no solamente es del maestro, sino todos tenemos que estar involucrados, toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias, profesor Osvaldo, por esta pequeña entrevista. Sí, a usted, profesor, muchas gracias por la entrevista. Es importante, creo que, profundizar estas temáticas, ¿no? A veces nosotros quizás pasamos de alto, entonces, bueno, para mí fue una sorpresa, ¿no? Sobre estas temáticas, aunque quizás está en nuestra vida cotidiana, pero hay que tenerlo en conocimiento, sus definiciones, sus características de cómo podemos sobrellevar en cuanto en aspectos pedagógicos con los estudiantes. Gracias, profesor. Muchas gracias, más bien a usted. Hasta luego.